Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a ver el papado en Aviñón. Clemente V ejerció el papado del 1305 al 1314 y ejerció el cargo desde Aviñón, Francia, siendo el primero de varios papas que ejercieron su pontificado desde esa ciudad y no desde Roma. Es interesante porque la iglesia era iglesia católica, apostólica y romana. Y aún estando el Vaticano erigido para que los papas ejercieran desde ahí, Clemente V decidió ejercer el cargo desde Aviñón, Francia. Esto estuvo sujeto a los deseos del rey Felipe IV. Su primer acto al ser nombrado fue el nombramiento de 9 cardenales franceses cercanos al monarca francés. Y durante todo su pontificado nombró 24 nuevos cardenales, siendo de ellos 23 franceses. Varios de ellos eran sus parientes o amigos. El 13 de octubre de 1307, Felipe IV ordenó el arresto de todos los templarios que se encontraban en territorio francés, acusándolos de herejía, basándose en una serie de acusaciones de un exmiembro de la orden, quien aseguraba que los templarios adoraban a un ídolo, renegaban de Cristo y cometían sodomía, entre otras cosas escandalosas. Los arrestados sumaban unos 2000 templarios. Vea usted cómo el papado en Francia tuvo efectos, pero a beneficio del rey. Cuando el papado estaba en Roma, él también ahí ejercía para beneficio desde el emperador en sus inicios hasta los distintos reyes que han habido. Los papas siempre se plegaron, o en su mayoría de veces se plegaron a las órdenes o a los deseos de los reyes de donde ellos estuvieron. En este caso, el primer papa en Francia, pues también se puso a las órdenes del rey de Francia. ¿Y qué pasó con esto de los templarios? Pues bueno, Felipe IV convenció al papa a que decretara la detención de los templarios en todos los territorios cristianos y condenó a la hoguera a muchos de estos templarios. El 12 de mayo de 1310 en París fueron quemados 54 templarios y otros murieron a causa de las torturas o en la cárcel. ¿Por qué se llegó a esto? Resulta que los templarios administraban los tesoros del rey. Aparentemente las riquezas de los templarios quedaron ahora en posesión del rey. Siempre vemos que muchas acciones relacionadas con herejes tenían que ver también con la política, no necesariamente con buscar la pureza de la fe. Sí, durante el pontificado de Juan 22 se dio la controversia de la doctrina de la visión beatífica, que consiste en que los justos al morir van al paraíso y tienen el privilegio de ver a Dios. Sin embargo, Juan 22 estableció que los justos verán a Dios hasta el día del juicio final. Los teólogos de la época no estuvieron de acuerdo porque la mayoría de ellos creía que los justos van a ver a Dios inmediatamente al morir. El emperador Luis, nuevamente el emperador metiendo sus manos en asuntos religiosos, convocó a un concilio para condenar al Papa como hereje y elegir a un digno sucesor. Esto se resolvió hasta que su sucesor, Benedicto XII, promulgó en 1336 la bula Benedictus Deus, en la que fijó oficialmente la doctrina católica según la cual los fallecidos en gracia de Dios gozan de su visión hasta el juicio final. La verdad es que también la Iglesia Católica ha tenido sus conflictos entre vemos a Dios cuando morimos y nos vamos al cielo o lo veremos hasta el día del juicio final. Lamentablemente, pues la que ha prevalecido hasta el día de hoy es que los cristianos mueren y van directamente al paraíso. Pero ya en otra oportunidad vamos a ver vamos a estudiar respecto a este punto, si los justos van directamente a ver a Dios o deben esperar. Estamos analizando todas estas cosas por lo que ocurrió durante el papado en Aviñón. Vamos ahora a ver a Clemente VI, quien ejerció el papado de 1342 al 1352. Su pontificado estuvo caracterizado por un acentuado nepotismo, ya que la mayoría de los cardenales que nombró eran parientes suyos. Uno de ellos tenía solamente 17 años y quien posteriormente pues, llegó a ser el Papa Gregorio IX.
También la simonía caracterizó su papado porque era aficionado al lujo, las artes y las letras. El 9 de junio de 1348 el Papa compró la ciudad de Aviñón, por lo que la misma y el condado venacino pasaron a formar parte de los estados pontificios. Desde su pontificado, durante su pontificado, tuvo lugar entre 1348 y 1351 la pandemia que en Europa se conoció como la peste negra y que dio lugar a que la población culpara de la misma a los judíos, a quienes empezaron a perseguir. Y Clemente VI salió en defensa de los judíos. Esto fue un buen acto de Clemente VI. Él emitió en 1348 dos bulas en las que condenaba toda violencia contra los judíos y ordenó al clero para que tomara las medidas necesarias para su protección. Se dice que la peste mató alrededor de 25 millones de personas por toda Europa, África y Asia. La peste negra causó un rebrote de flagelantes y peregrinos por todas partes, principalmente en dirección a Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela en España, así como un incremento en el culto de las imágenes y a las reliquias de los santos. Clemente VI acusó a los flagelantes de ser fanáticos y en 1349 los condenó como herejes. Los flagelantes son aquellos que van en una peregrinación, ya sea hacia Jerusalén, hacia Roma o hacia algún centro de adoración importante, y durante todo el camino se van flagelando, se van haciendo daño a ellos mismos. Esta práctica ha sido condenada por la Iglesia Católica como una herejía, aunque todavía hasta el día de hoy lo siguen haciendo algunos. Van hacia la Basílica de Guadalupe en México de rodillas hasta pelarse las rodillas. Bueno, esta práctica ha sido considerada como una herejía por la misma Iglesia Católica. Y por último hablamos de Gregorio XI, quien ejerció el papado del 1370 al 1378. Él fue el séptimo y el último papa del papado de Aviñón. El 17 de enero de 1377 retornó a Roma, poniéndole fin al papado en Aviñón. Y es así como concluye esta sección del papado en Aviñón. En la próxima sección vamos a hablar acerca de los Lollardos. Esto es muy interesante. Estamos viendo ya el siglo XIV de la historia del cristianismo. Bendiciones para usted.